agricultura en nuestro país es el agua y las tierras. Y el tema del agua, señor presidente, es estratégica porque sin agua tampoco existe agricultura. Y la pregunta sería al señor ministro, ¿cuánto se está destinando de presupuesto para poder proveer de agua, no solamente a la agricultura de la costa, sino también de la sierra y de la selva? La construcción de presas, de un conjunto, de todo un sistema que permita dar de agua frente a algunas zonas del país que existen estrés hídrico, existen problemas del agua como todos conocemos. En ese sentido creo que es importante que se pueda precisar ese punto. Sobre este tema del agua, yo soy de la provincia, de la región Arequipa, y el tema del agua, por ejemplo, frente a lo que es Majesiguas 2, uno de los proyectos del sur muy importantes, por ejemplo, tenemos problemas ahí con el canal madre, que podría reventar en cualquier momento, y este canal provee de agua a cerca de 20.000 hectáreas, que es Majesiguas 1, y que Majesiguas 2, que está en pleno proyecto, que estaría por avanzar, también se traería agua de esa zona. Creo que es importante que se pueda prever y señalar salidas, porque en estos momentos agricultores de Arequipa de Majesiguas 2 están exigiendo la resolución a este problema, porque 3 días sin agua, la agricultura, que es por goteo en esta zona, desaparece. Tendría un gravísimo problema en este lugar. De igual manera, señor ministro, la Autoridad Autónoma del Agua, que depende del ministerio suyo, ha aprobado una resolución que debe ser la que garantice el agua para la agricultura en el Valle de Tambo de la provincia de Islay de Arequipa. Ha dado una resolución directorial autorizando que que el afluente de del río Tambo, que es el que baña toda la agricultura de 15.000 hectáreas en el Valle de Tambo, estaría también conduciéndose hacia la minera Quellaveco en la zona de Moquegua. Entonces, ¿cómo protegemos la agricultura si es que la misma Autoridad Nacional del Agua no está priorizando el agua para estas zonas, y que son alimentos de pan llevar, que son las que han permitido que la población de Arequipa y del sur puedan afrontar todo el problema de la crisis de salud que tuvimos con el COVID, porque los alimentos nos dotaron de alimentos todas estas zonas? Entonces, señor ministro, presidente, a través suyo, es importante que den una respuesta, porque ya la población del Valle de Tambo ha hecho una paralización de 72 horas la semana anterior, y hoy está anunciando una huelga indefinida frente a este tema, que esperamos que el ministro pueda resolver inmediatamente ante la población del Valle de Tambo, que está pidiendo agua, porque es una zona arrocera, y no solamente del arroz, sino de diversos productos. Así es que pedimos al ministro, porque a nosotros nos han llegado diversos documentos donde están invitando al ministro para que personalmente vaya para ver este problema, porque aquí de lo que se trata también es de dar una represa para esta agricultura del Valle de Tambo, que le permita la garantía del agua. Entonces, creo que es importante ello. Y respecto a las tierras, pongo como ejemplo Arequipa, porque también está dentro del marco nacional y que también se dan estos mismos problemas y estos mismos proyectos. El tema de Majesiguas 2, que diversas instancias del gobierno han apoyado la firma de una adenda 13, que es beneficiar a esta empresa Cobra, que ha estado deteniendo el proyecto por años. Pero el gran problema aquí, señor presidente, al ministro, es indicarle que las tierras que deben ser
para la seguridad alimentaria de nuestra población, de todos los peruanos. El problema es ahí que las tierras se están destinando solamente para la agroexportación, porque con parcelas de 200 hectáreas valorizados en millones de dólares, ningún agricultor va a poder acceder a las tierras, y los agricultores, que es la agricultura a menor escala, que es la agricultura de núcleo familiar, que son de 5 o 6 hectáreas, son las que proveen nuestros mercados, son las que alimentan a nuestra población, y no se está preveyendo ese tema. Así es que las tierras tienen que ser destinadas para la agricultura familiar y en una escala de 5 o 6 hectáreas, que nos permita de esta manera tener la agricultura de pan llevar, y también poderle industrializar, y todo un conjunto de cosas que se puedan dar. Y creo que es importante que el Ministerio de Agricultura tenga esa mirada y los presupuestos determinados para resolver estos grandes y graves problemas que tiene agricultura, que el tema coyuntural evidentemente es el tema de los fertilizantes, pero hay problemas mucho más de fondo que se requiere en nuestra agricultura. Muchas gracias, señor presidente. A usted le agradecemos, congresista Quito. Vamos a concederle el uso de la palabra al congresista Eduardo Salguana. Presidente, muchísimas gracias. Un saludo cordial al señor ministro de Agricultura y a sus funcionarios que lo acompañan. Quiero empezar señalando la gran importancia que tiene el sector en el desarrollo nacional, sobre todo porque la agricultura familiar, sin duda alguna, constituye uno de los eslabones centrales para garantizar la seguridad alimentaria y la sobrevivencia de miles de familias a nivel nacional. Quiero empezar también preguntándole por algo que está en la opinión pública, el tema de los fertilizantes, ¿no? Es importante que hablemos del tema presupuestario, pero la opinión pública que nos ve a través del canal del Congreso quiere saber de primera mano del señor ministro qué ha sucedido con el tema de la urea y todo lo que se especula, se dice. Qué mejor que escucharlo de la palabra directa del titular del sector, ¿no? Segundo ministro, yo soy congresista por Madre de Dios, y Madre de Dios es el tercer departamento con mayor extensión geográfica a nivel nacional, el tercer departamento de bosques también a nivel nacional, y el sector forestal es un tema que nos interesa bastante y que voy a comentar también. Pero quiero empezar por el tema agrario, porque siempre uno señala o piensa de que en la selva la agricultura, ¿no?, es una actividad no muy propicia, que no hay mucho desarrollo. Sin embargo, le informo que en los últimos 8 a 10 años hemos tenido un crecimiento explosivo, no solamente de la migración de ciudadanos de todos los departamentos del país, y esta altísima migración, ministro, ha generado una ocupación hasta cierto punto masiva, fuerte de las tierras en Madre de Dios, buscando obviamente un lugar donde trabajar en el sector agrario. Y en este momento tenemos un sector fuerte, un sector dinámico, potente. Yo soy de la zona y realmente me sorprendo y obviamente me alegra porque tenemos una producción variadísima y estamos hasta exportando productos promisorios, ¿no? Bueno, la castaña es un tema forestal que está en exportación hace muchísimos años, pero últimamente estamos exportando cacao, estamos exportando copoazú, ¿no? Estamos en mercados europeos, claro, la castaña, presidente, por supuesto. Entonces, esos son temas, ministro, que me gustaría transmitirle rápidamente. Primero, preguntarles si hay algún programa de maquinaria. Siempre que voy a Madre de Dios, los agricultores nos reclaman de que ellos hacen un trabajo empírico, ¿no? Y que la producción, lógicamente, por eso es menor, ¿no? En el caso de maíz, ellos producen 5.000 kilos por hectárea de manera empírica, artesanal, y cuando utilizan mecanización agraria me dicen, bueno, sacamos hasta 10, 12.000 kilos por hectárea, lo cual obviamente mejora sus condiciones de vida, ¿no? Luego, en cuanto al tema de créditos,
quiero primero empezar reconociendo que el tema de créditos ha mejorado con este gobierno. En 2021 ha habido una colocación importante de agrobanco en Madre de Dios. Ha mejorado, yo reconozco, los agricultores están muy contentos, pero siempre hay algo que optimizar, que cambiar, ¿no? Lo que ellos me dicen es que, por ejemplo, los lineamientos técnicos que se aplican en la selva son lineamientos técnicos vinculados a la sierra y a la costa, donde evidentemente el ciclo agrario, el ciclo de los productos son diferentes que en Madrid de Dios, ¿no? Entonces me dicen ellos, hay que cambiar los lineamientos, ¿no? En productos como maíz, yuca, arroz, cacao y plátano, ¿no? En función, me imagino yo, a la evolución de los sembríos y la cosecha, y también ver el tema de ampliar la fecha de los pagos. También que los pagos, por ejemplo, en el caso de Agrobanco, que tiene solo una oficina en Puerto Maldonado, y los agricultores están extendidos en toda la carretera interoceánica, ¿no? Que va de Cusco, Inambari, pasas a Las Piedras, Tahuamano, y en la frontera con el Brasil. Entonces, les dan por partidas distintas, ¿no? Entonces, el agricultor tiene que estar viniendo de 200 kilómetros a cobrar sus partidas, y sin duda alguna eso les encarece el crédito. Ellos plantean de que el cobro sea en una sola partida, ¿no? También nos hablan del tema de los créditos en cuanto a los montos, ¿no? Nos dicen que los montos deberían ser incrementados y tener unos plazos adicionales para ello. Luego, en cuanto al tema de riego, también quisiera preguntarle, en la selva hay pocos proyectos de riego porque se cree, o bueno, se estima que hay ríos enormes y hay agua en abundancia, pero le comunico que el tema del cambio climático es una realidad y tenemos ya meses de sequía en la selva y tenemos serios problemas para los agricultores, obviamente por el estrés que sufren las plantas y que sin duda alguna afecta a la productividad. Quiero también referirme rápidamente al tema forestal. O antes de entrar al tema forestal, quiero hacerle un pedido concreto. Los agricultores y ganaderos de la provincia del Tahuamán Iberia vienen tramitando en Agroideas desde el año 2021 un proyecto ganadero, la Asociación de Ganaderos de la provincia del Tahuamano. Y yo he pedido informes a Agroideas y me han contestado hace algunos días, y ellos tienen un informe favorable del 9 de noviembre del 2021. O sea, en 2021 ya está el informe favorable para que ellos accedan a este plan de negocio. Sin embargo, ya estamos, fíjese usted, ya vamos a llegar al año de este informe y no se ejecuta el plan de negocios. Y acogiendo lo que dice el presidente, le entiendo, le agradezco su generosidad. Del sector forestal muy pequeño. Yo he visto las diapositivas de Serfor, de una serie de supuestos logros, y verdad que yo dudo mucho que eso sea tan veraz, ¿no? Serfor maneja los bosques de la selva desde Lima. En Madre de Dios hay un trabajador. En Iquitos hay 3 y en Ucayali hay 3. O sea, millones de bosques que nadie los administra ni los gestiona. Y la ley forestal y fauna lo que dice es que los bosques están administrados por el MINAN. Las ANPs en Madre de Dios es el 45% las administra el MINAN. Y en la ley forestal dice que los bosques de producción permanente también los crea el MINAN. Entonces, ¿dónde está la competencia, la jurisdicción y la rectoría del Ministerio de Agricultura? Quizás ahí habría que hacer una corrección, ministro. Entonces, Serfor yo creo que tiene que cumplir su función y tiene que fortalecerse en las regiones donde están los bosques, y los gobiernos regionales deben tener mucho mayor presencia. Entonces, yo pediría, ministro, que ese tema lo veamos en su oportunidad. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, congresista. Congresistas, a las 3 de la tarde tenemos que dejar la sala porque viene otra comisión. Yo le pediría a congresista Pariona, si en caso tiene que hacer la pregunta, que sea breve para dar oportunidad de que el ministro conteste. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, el saludo al señor ministro. Yo quisiera empezar por el tema de la leche. Nuestros productores, es curioso que puedan vender pues a un sol 20, hasta menos el litro de leche, cuando nosotros queremos comprar agua mineral, sol 50, 2 soles hasta 3 soles. Si bien es cierto, la gestión anterior
había generado una norma importante para que esta empresa llamada Leche Gloria, ¿no? Gloria tenía que utilizar insumos para su producción de su producto, la leche entera. ¿Hasta qué punto hay pues la voluntad de dar el cumplimiento respectivo? Por otro lado, también manifestar, así como lo menciona en otras jurisdicciones, la institución, es decir, pues la Autoridad del Agua, cómo podría expedir pues los documentos a las empresas mineras básicamente para poder darle carta libre y hacer operaciones en cabecera de cuencas. Tal es así, en Huancavelica prácticamente está para que pueda iniciar un proyecto y con ello directamente afectar el agua que consume la población de Huancavelica. Es decir, más de 60.000 personas estarían siendo afectados debido a una operación minera en cabecera de cuenca. Entiendo que no ha sido de repente durante su gestión, pero finalmente tiene que asumir por lo que significa los pasivos y activos, es decir, las gestiones anteriores que han dado esas autorizaciones. Ya la población está completamente organizada y seguramente pues va a generarse un conflicto. Y por otro lado, dado también que Huancavelica, aparte de su dedicación a la actividad agrícola, tiene también pues la actividad de la ganadería. En ese sentido, allá, precisamente el responsable de Minagre, en agosto del año 21, ha ofrecido de que se tiene que construir 2 plantas procesadoras de fibra de alpaca en el centro de Carhuancho y en la comunidad de Santa Bárbara. Si el ministro tiene referencia, tiene conocimiento o qué voluntad se tiene pues para poder ayudar a esos productores alpaqueros, porque lastimosamente hay una empresa arequipeña que prácticamente gana pues las utilidades, ¿no? Ofreciéndoles al costo que él cree conveniente en Huancavelica. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor ministro. Gracias, congresista Pariona. Yo sí voy a ser muy breve para poder formular alguna pregunta al ministro, que la tomo de la exposición. En primer lugar, la FAO en su informe, y estoy seguro que el ministro ha leído, donde señala algunos lineamientos para atender la emergencia sanitaria COVID. En este informe recomienda garantizar adecuada provisión de insumos agropecuarios para las campañas agrícolas, semillas, fertilizantes, pesticidas autorizados, vacunas, etcétera, de modo de garantizar la continuidad de la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos, visto que se viene una crisis alimentaria mundial y se tiene que enfrentar una situación de esta naturaleza. La FAO también recomienda instalar procesos de compras estatales de productos agrícolas a agricultores familiares en subsistencia para abastecer los programas sociales en ayuda alimentaria, especialmente para programas de apoyo nutricional a madres en edad fértil y niños menores de 5 años y programas de alimentación escolar. ¿Cómo se están llevando adelante estas solicitudes de la FAO? A sabiendas de que en el uso de los fertilizantes, si vemos la exposición del ministro, se han logrado como logro extraer 28.166 toneladas de guano de la isla y que evidentemente se tendría que haber completado con las compras de urea, y vemos que la tercera licitación se ha caído. Entonces, ¿cómo vamos a poder suplantar todos estos mecanismos de fertilización? Y también a sabiendas de que los abonos orgánicos, hemos tenido acá algunos pesqueros de la zona de Lambayeque, de zona de Santa Rosa de Lambayeque, que están pretendiendo promover sus abonos orgánicos con residuos de pescado, pero evidentemente la producción es pequeña para poder cubrir una campaña agrícola. Y así también, de la misma manera, vemos que, por ejemplo, para el 2023 se consigna en el presupuesto del ministro para riego tecnificado 8 proyectos de inversión por 21.457.000 soles,
y que servirían para ejecutar 311 hectáreas con riego tecnificado. Y yo la pregunta que tengo que hacer es que el precio por hectárea en riego tecnificado que ejecuta el Minagri es elevadísimo. Si hacemos una simple división sale a 80.000 soles hectárea. ¿Cómo escogen los lugares donde van a llevar adelante estos procesos de riegos tecnificados? Nada más agradecerle, señor ministro, y lo vamos a dejar en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente de la comisión. Muchísimas gracias a los señores y señoras congresistas que nos han mostrado sus inquietudes. Han señalado un énfasis en la localización regional de la cual ejercen la representación, ¿no? Y por lo tanto, yo quisiera que se entienda el presupuesto total, ¿no?, que hemos presentado, del cual el ministerio es ente rector. Hemos hablado de que en el año 2023 nosotros vamos a tener en el periodo del año 2023 6.856 millones de soles para la actividad agraria. De esos, 2.870 millones son del Ministerio de Agricultura con sus unidades ejecutoras y adscritas. 2.495, o sea, 400 millones menos en promedio, va a ser para las 25 gobiernos regionales en la función agraria. Y 1.355 van a ser para los gobiernos locales, para la función agraria. Todo eso es lo que deberíamos conjugar, y a esa cantidad de recursos lo tenemos que territorializar en cada departamento, en cada provincia, en cada distrito y en cada microcuenca o áreas de actividad agropecuaria. Quiere decir que en el caso de las preguntas que hemos tenido para Huancavelica, para Huánuco, para Madre de Dios, para Arequipa, deberíamos sumar lo que tenemos como Ministerio de Agricultura, lo que tenemos como Dirección Regional Agraria, lo que tenemos como Dirección, Agencia Agraria, con lo que tenemos con los gobiernos distritales, para poder armar una acción conjunta. A nosotros, como ministerio, nos toca articular la intervención de las 21 unidades ejecutoras que concurran en la geografía, en el tiempo y con los beneficiarios para potenciar los resultados. Esta práctica no ha sido. Nosotros hemos tenido una práctica que ha sido de acciones dispersas e inconexas y sin articulaciones entre los niveles de ejecución de los gobiernos regionales, locales y los mismos productores. Hay un conjunto de servicios de asistencia técnica, de capacitación, de habilitación, de desarrollo de tecnologías, de investigación e innovación, de crédito, de habilitación de servicios especializados que se están desperdigando. Ahora, con esta mirada del enfoque territorial para el 2021, hemos hecho énfasis en incrementar los recursos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales para que podamos conjuntamente tener una acción en los proyectos, entendiendo los resultados que de todos estos actores públicos que queremos lograr en cada sitio. Si ustedes miran lo que tenemos que hacer como logros, luego vamos a pasar a las particularidades que tenemos como logros, y si focalizamos o
georreferenciamos cada uno de estos, van a estar dispersas en el mapa. La acción ahora para potenciar la producción agropecuaria en los 267 cultivos que tenemos, de los 286 que existen, es que podamos confluir a tener una acción conjunta, y eso significa una nueva cultura en de las modalidades y de los mecanismos de inversión articulados a esta georreferenciación según el mapa de las necesidades y el mapa de las potencialidades. Pareciera que esto es teoría, pareciera que esto es academia, pero eso está surgiendo de las mismas necesidades de los productores si tenemos un mapeo realmente georreferenciado de estas producciones que hay. Lo digo esto para que pudiéramos ver que no es toda la responsabilidad del Ministerio de Agricultura atender las demandas, sino más bien una acción conjunta con los presupuestos y los equipos que tienen las regiones y las municipalidades para atender una agenda desde lo local, desde lo provincial, desde lo departamental, para poder organizar los servicios que el ministerio tiene a través de sus unidades ejecutoras y los convenios y alianzas que establece con las otras entidades. Eso es por un lado. Con respecto a este tema de la urea y de la fertilización, yo me he esmerado por contextualizar. Y la última pregunta del señor congresista Aguinaga sobre cómo hemos atendido las recomendaciones de la FAO con una advertencia de lo que hay de la seguridad alimentaria y de la suficiencia nutricional. En concreto, nosotros hemos tenido políticas dispersas por iniciativa de proyectos que hay para todas las cosas. Por aquí el gobierno de la isla, que en el momento que empezó la situación de emergencia y previendo las tendencias de elevación de los precios, se decide dejar de exportar el guano de isla y pasarlo a la comercialización en el país. Esa es una decisión para atender, pero obviamente en ese momento el máximo de producción de guano de isla era de una organización de 2 islas de las 32 que existen en el litoral para poder hacer esta extracción. Eso generó necesarias coordinaciones con la autoridad de la gestión de las áreas de reserva, porque las 32 islas, las puntas e islotes son consideradas áreas de conservación. De esa manera, con esta gestión se habilitaron un conjunto para poder llegar hasta 80,000 toneladas, y esas tendrían que ser programadas a lo largo del año porque hay una rotación necesaria para respetar la dinámica de procesos de las aves guaneras. Es decir, todo eso significa una organización del tiempo que ha ido mejorando desde que empezamos en junio de este año la gestión actual. Con respecto a la urea, se decide en ese momento destinar 348 millones de soles para la adquisición de la urea, y ustedes han visto en todos los medios que se han caído 2 modalidades que privilegiaron las compras estatales y lo que hemos hecho ya en mi gestión, que es la compra internacional, y que ha sido una compra fallida por responsabilidad de la empresa, que entrando en las reglas de juego del mercado internacional nos deja con un incumplimiento de hecho consumado. Previendo eso, nosotros sacamos el decreto de urgencia 022 que habilita el fertiabono. Eso significa una subvención económica para la fertilización. Y por lo tanto, 4 grandes consideraciones quisiera poner a ustedes. La urea, como fertilizante de contenido de nitrógeno, más los otros productos de fertilización inorgánica que tienen potasio y fósforo, los 3 NPK, como lo llamamos, están ahora en el fertiabono. Segundo,
De 0 a 5 hectáreas, que era el decreto de urgencia inicial, pasamos a 0 a 10 hectáreas para atender este tema. Tercero, hemos visto que el padrón de productores, que cuando empecé tenía 76,000 y ahora tiene 600,000, es suficiente para atender la demanda de estos agricultores que están considerados dentro de estos rangos para estos para estos 3 fertilizantes sintéticos y para 41 productos que usan fertilizante inorgánico. No es para todos los agricultores, porque muchísimos de nuestros agricultores no usan fertilizantes inorgánicos. Es decir, con esta alternativa va a haber urea, va a haber fósforo y va a haber potasio en todos los establecimientos de las tiendas comerciales, porque el Estado va a subvencionar la adquisición de eso con un monto que está en el decreto supremo. Entonces, esos 41 de los cultivos están en el texto de la norma y efectivamente, como dice la congresista, el cacao no está, porque el cacao está considerado como producto no tradicional y que tiene exigencias de abono orgánico para poder tener alcance a los mercados. Entonces, esa es el borde de la fertilización con los productos inorgánicos. Cumplir que la urea llegue en el tiempo de la urgencia en el calendario agrícola que empieza en septiembre y se prolonga octubre, noviembre, según los cultivos. Pero también tenemos otras alternativas, que es los fletes para el transporte de los guanos que han adquirido los productores para que puedan ser llevados del punto de extracción a las chacras, como ha sucedido en Andahuaylas. Pero también está el inicio de una alternativa de mediano y largo plazo, que es la producción nacional de urea y de fosfatos de Bayobar. De esa manera se está cubriendo una parte importante de lo que hay. Finalmente, para que este tema de la fertilización pueda ser, tenemos nosotros una promoción desde las actividades de los movimientos de agricultores orgánicos, agroecológicos, a las iniciativas municipales, la acción de SENASA, INIA y Agroideas para la promoción de las capacitaciones de las tecnologías de los productores en abonos orgánicos, más el contacto con empresarios que ya están produciendo de manera comercial e industrial los abonos orgánicos. Pero eso es un proceso que no existía antes y que ahora vamos a empezar a abordarlo. Con abono orgánico. Entonces, no es solamente esta emergencia temporal que tenemos para el tema este. Luego veremos, finalmente, solamente en el primer listado que beneficia a 370,000 agricultores, en el primer listado hay 270,000. Y eso significa que en el futuro llegaremos a 470,000. O sea, esa es la perspectiva que tenemos. Ministro. Me llevo las preguntas. Sí, nos están solicitando la sala, ya están esperando la Comisión de Educación. Yo le pediría, por favor, que se sirva de enviar por escrito las respuestas que faltan. Y esta comisión agradece al señor ministro de Agricultura, don Andrés Alencastre Calderón, por su exposición y haber respondido a las diversas preguntas formuladas por los señores congresistas. Y lo invitamos a que pueda abandonar la sala en el momento que considere oportuno. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Siendo las 15 horas con 14 minutos, se levanta la sesión.
atención.